Él me da el pase y... Sí, le vamos a dar el paso, doctor. Un minutito, por favor. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos nuestra telecapacitación, maniobras de reclutamiento alveolar, la cual estará a cargo del doctor Julio César Villa Soler, pediatra intensivista del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. A todos los participantes que se encuentran dentro de nuestra plataforma Zoom como del canal de YouTube de Telesalud Telecapacitaciones. Les recordamos que si tienen alguna duda y o consulta la pueden realizar mediante el chat y al final de la ponencia vamos a absolver cada una de ellas. Muy bien. Muy buenas tardes y adelante, estimado doctor Julio. Estamos atentos a su presentación. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los oyentes a nivel nacional. En esta oportunidad nos toca tocar el tema maniobras de reclutamiento alveolar, la cual nosotros como intensivistas aplicamos en niños que están sumamente graves y con bastante compromiso pulmonar. Inicialmente vamos a presentar unos conceptos, unos trabajos de revisión, que sobre todo estas maniobras se han realizado mucho en adultos, aunque no hay consenso entre ellos. Pasamos después a revisar unos trabajos realizados en niños. Antes de eso, pasamos también a revisar cómo se deben hacer estas maniobras y dos propuestas de reclutamiento alveolar de los últimos 2 años. Y al final las conclusiones. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué son las maniobras de reclutamiento alveolar? ¿A quién vamos a reclutar? ¿A qué tipo de pacientes está dirigido este tipo de maniobras? Este procedimiento está indicado en niños con síndrome de dificultad respiratoria aguda, moderado a severo, en etapa precoz con menos de 72 horas. Y en realidad, idealmente se debe realizar dentro de las 24 horas de realizado el diagnóstico. Aquí tenemos la imagen de un niño con un compromiso pulmonar marcado, en el cual ya nosotros hemos instalado la ventilación mecánica y el paciente sigue mal. Este es un esquema en el cual nos muestra a nosotros el incremento de la gravedad de la hipoxemia y la manera como vamos a actuar. En la parte de abajo ustedes ven el síndrome de distrés respiratorio agudo, leve, moderado y severo, según el PAFI que tenga el niño. Generalmente el severo o grave tiene un PAFI menor de 100. Posteriormente nosotros iniciamos una ventilación protectora con volúmenes bajos, titulamos un PP bajo y administramos fluidos que necesita el paciente. Si no nos responde en el manejo inicial, tenemos que aumentar la PEP y si esa PEP no es suficiente, nos tenemos que ayudar de las maniobras de reclutamiento alveolar de las cuales nos vamos a escribir. Otra manera de reclutar también es la posición prona, el uso de relajantes neuromusculares que debe estar un poco más abajo, porque en realidad al manejar un paciente en ventilación mecánica tiene que estar sedado y paralizado para poder realizar un buen manejo en la ventilación. Por último, de las escalas vamos subiendo abajo, ventilación de alta frecuencia, también con maniobras de reclutamiento alveolar, y por último, ya el ECMO venovenoso. El reclutamiento alveolar, ¿qué cosa es? Entonces, se define como la expansión de áreas pulmonares previamente colapsadas mediante un breve incremento controlado de la presión transpulmonar. Y estas se deben aumentar las presiones de la vía aérea
para superar las presiones críticas de apertura y asegurar un pulmón abierto con un adecuado PEP. Las maniobras consisten en incrementos transitorios de la presión media de la vía aérea con el fin de reclutar los alvéolos colapsados. Después seguimos con un ajuste de la presión alveolar al final de la expiración, o sea, hallar un PEP óptimo, aumentando el volumen pulmonar total y la capacidad residual funcional. Entonces, ¿qué pasa si falla la ventilación mecánica convencional? ¿Qué hacemos? Tenemos que mejorarlo. Y una manera de mejorar esta ventilación es, pues, optimizar el volumen pulmonar. Y para optimizar ese volumen, optamos por maniobras de reclutamiento con un PEP óptimo. Esta lámina es para observar cómo están las unidades alveolares que están colapsadas por el cuadro inflamatorio infeccioso, en inspiración cuando está en el ventilador y en expiración cuando tienen un PEP adecuado. En la sección de abajo está con un PEP sin PEP. Entonces, esquemáticamente vamos a describir una unidad normal y de las otras que han estado colapsadas o semicolapsadas. Con las maniobras de reclutamiento, los alvéolos lo vamos a tratar de abrir. Imagen de un niño con un ARS, que en pediatría lo llamamos PARS. Acá, como vamos a describir trabajos en adultos y en niños, bueno, en adultos es ARS y en los niños lo vamos a llamar PARS. Esta es una imagen típica de un compromiso pulmonar marcado en un niño, en la cual ustedes lo ven. Después de aplicada la maniobra de reclutamiento alveolar, viene un pulmón un poco mejor. En una tomografía en la cual está el paciente en decúbito dorsal, vemos la parte de sobredistensión alveolar en la parte ventral, la apertura y cierre crítica en la zona intermedia y el colapso alveolar que se ve en la parte dorsal. Eso tomográficamente. Entonces, pasamos a realizar unos estudios en los cuales, por ejemplo, aquí hay maniobras de reclutamiento en un daño pulmonar agudo, una revisión sistemática que se ha hecho en adultos, en las cuales se realizan 40 estudios con 1.185 pacientes. En 31 de los trabajos, o sea, en 636 pacientes muestran un aumento significativo de la oxigenación tras la maniobra de reclutamiento. No se encontraron alteraciones hemodinámicas persistentes o clínicamente significativas. También se analizaron los efectos adversos, siendo los más frecuentes en este grupo de adultos la hipotensión en un 12%, de saturación 8%, y otros más graves como barotrauma o arritmias que ocurrieron en el 1%. Este es otro trabajo del 2008 de Miguel, el que usa una estrategia de ventilación usando volúmenes gases bajos, maniobras de reclutamiento y una presión positiva al final de la respiración en adultos con síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, ellos tienen dos grupos de pacientes, unos con injuria pulmonar aguda o lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés respiratorio agudo. Se comparan ambas estrategias de ventilación mecánica, una convencional y otra en la que se incluyó las maniobras de reclutamiento. Aunque en este grupo en el que se presentaban las maniobras de reclutamiento, había tasas menores de hipoxemia refractaria. Y no se encontraron diferencias en la mortalidad global ni en incidencia de barotrauma.
Otro estudio en la que se realizan maniobras de reclutamiento alveolar después de una aspiración traqueal y no incrementa la compliance dinámica en pacientes pediátricos en un ensayo randomizado controlado. Realizado en 48 niños con patología pulmonar heterogénea, mostró que las maniobras de reclutamiento alveolar no tenían beneficios inmediatos a corto plazo sobre la ventilación o el intercambio gaseoso en comparación con los controles. Tenemos otro estudio en niños en los cuales el efecto de la expansión pulmonar y la presión positiva, el PEP, en el mecanismo respiratorio en niños anestesiados. Estos encontraron que en la población pediátrica las maniobras de reclutamiento eran eficaces para prevenir las satelitasias o cierres de las vías respiratorias. Tenemos aquí un trabajo en niños, un análisis clínico de maniobras de reclutamiento alveolar con bajo volumen estidales en un tratamiento de 15 niños con injuria pulmonar aguda. Entonces, estos 15 pacientes pediátricos con lesión pulmonar aguda, se estableció una estrategia de ventilación un poco más razonable para el tratamiento pediátrico. Los niños recibieron la ventilación con maniobras de reclutamiento y con un volumen corriente bajo. La maniobra de reclutamiento administrada se realizó durante 30 centímetros de agua de presión positiva continua en la vía aérea durante 30 segundos y realizaron esta maniobra cada 8 horas durante 5 días. Estos autores observaron que las maniobras de reclutamiento pueden ser significativamente, mejoran significativamente la oxigenación. Maniobra que la cual en la actualidad ya no se usa. Este es otro estudio de Pablo Clusius, también usado en niños, donde ellos hacen maniobras de reclutamiento alveolar, pero paso a paso, de manera escalonada, en niños con PARS. Es un estudio de factibilidad. Es el único trabajo pediátrico en menores de 15 años en la que se evalúan conjuntamente la función pulmonar, la eficacia y la seguridad y la mortalidad de las maniobras de reclutamiento. Ellos observaron una mejoría de la función pulmonar mayor del 25%. Y también ellos, cuando fracasaban en esas maniobras, utilizaron el bajo en un 36% de los pacientes que presentaron un empeoramiento de 24 horas después de las maniobras de reclutamiento. Este es un estudio de Hodgson en adultos, donde ensayan un estudio controlado randomizado a pulmón abierto, con una estrategia de pulmón abierto, y con una maniobra de reclutamiento en escalera, titulando el PEP, y con volúmenes aéreos bajos, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. En los 20 pacientes adultos asignados al azar, la maniobra de reclutamiento con elevación progresiva del PEP hasta 40, llegando a una presión máxima de un pico de 55 centímetros de agua, con una PEP óptima titulada de acuerdo a la saturación periférica de oxígeno. Hubo una disminución de algunas citoquímicas sistémicas, una mejoría en la oxigenación y el cumplimiento terapéutico. Este trabajo de Hudson, en realidad, el equipo español lo toma como base para hacer su propuesta, su protocolo en niños. Acá también otro estudio en adultos,
las maniobras de refrigeramiento alveolar en adultos con síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una revisión sistemática que compara las estrategias de ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio del adulto con y sin las maniobras de reclutamiento. Analizan la mortalidad a los 28 días, la oxigenación y los efectos adversos. Los autores demuestran en los estudios que hay una amplia variedad de estrategias de manera de reclutamiento y el uso de PP altas, muy variables entre los diferentes estudios. Y sugieren que las maniobras de reclutamiento son una estrategia de ventilación con un PP alto, reducen la mortalidad, son seguras y bien toleradas, aunque requieren más estudios para confirmar los beneficios de estas maniobras de reclutamiento en adultos con síndrome de distrés respiratorio. Este es un estudio en niños en el que evalúa la eficacia y la seguridad del reclutamiento pulmonar en pacientes pediátricos con injuria pulmonar aguda. Utilizan el sistema de ventilación protectora para limitar las presiones máximas a 35. Los volúmenes corrientes manejados entre 6 y 8 por kilo al peso ideal y una PEP para mantener una saturación de el 88 al 93%. Y ellos evidenciaron que la PAFI aumentó en un 53% inmediatamente después de la maniobra de reclutamiento, persistiendo con un aumento del 80% sobre la línea base a las 4 horas y baja al 40% a las 12 horas. Este es un estudio también en niños, realizado por Boriosi en el año 2011, en la cual ustedes ven el esquema que usa, en realidad aumentando la presión, el PP, de 2 en 2, ¿ya? Cada 2 minutos, llegando a presiones de 28 o 29 más o menos, y de ahí, en forma desescalonada, bajan el PP hasta encontrar el punto de cierre, que quiere decir el punto de desreclutamiento, ¿no? Es un esquema que propone Boriosi. Este es otro estudio donde comparan dos maniobras las maniobras de estrategias de reclutamiento pulmonar en niños con injuria pulmonar aguda. Una cosa es injuria pulmonar aguda y otra cosa es síndrome de distrés respiratorio agudo. O sea, esto es algo más leve. En ese esquema que ellos presentan, inicialmente en el primer círculo es la fase 2 en la cual ellos hacen una insuflación sostenida con un CPAP. Y posteriormente a eso comienzan a escalonar el PEP en un tiempo de cada 3 minutos, subiendo de 5 en 5 el PEP, de 15 a 20, 25, 30, llegando a 36. Y ahí siempre manteniendo un delta entre el PEP y el pico de 15 centímetros de agua. Posteriormente hacen el desescalonamiento paso a paso y hasta encontrar el punto de reclutamiento. Cuando encuentran ese punto de reclutamiento, entonces suben 2 puntos al PEP y comienzan a manejar ventilación protectora con volúmenes tidales de 6 por kilo. Este es un estudio de Donoso del 2015, que es las estrategias ventilatorias ante un niño con síndrome de distrés agudo grave, con una hipoxemia grave persistente. Entonces, él propone también el aumento del PEP en forma escalonada, ¿no? Aquí en este caso, él aumenta el PEP de 5 en 5 cada 2 minutos.
sea, de 10 a 15, a 20, a 25, con el diferencial de 15 centímetros de agua siempre. Y posteriormente realiza la bajada en escalera de la PLP, siempre encontrando el punto de reclutamiento, el llamado también punto de inflexión, en la cual cuando lo encuentran le suben 2 puntos al PLP. Este es un estudio del 2019 por Sushin, en los cuales ellos también aplicado esto realizado en adultos, en las cuales se aplican la maniobra de reclutamiento paso a paso en pacientes con daño pulmonar agudo. ¿Ya? Es un estudio prospectivo randomizado. Ustedes ven el esquema ahí, en la cual realizan el escalonamiento inicial del PEP, llegan a un tope de casi 50 de pico y 40 y 35 de PEP, mantienen ahí durante 2 minutos y después realizan el desescalonamiento del PEP. Entonces el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable hemodinámicamente, el pico máximo de 35, el PP 20 al inicio en un FIO de 1, una frecuencia de 15, un IE de 1. El PP se incrementa 3 cada 3 respiraciones, hasta encontrar el punto de reclutamiento, ¿no? Entonces, este es un protocolo del año pasado, el cual propone la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, pero ellos han basado su protocolo en un estudio de adultos, ¿ya? Que hemos mencionado anteriormente por el autor es Carol Cox. La maniobra de reclutamiento descrita a continuación se basa en Hobson, dicen ellos. Si bien no hay evidencia para recomendar esta u otra maniobra en el momento actual, ellos lo hacen por eso, porque no hay un protocolo que se recomiende. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de las maniobras de reclutamiento? Entonces, una hipoxemia grave por un síndrome respiratorio pediátrico, en este caso un PAR, una ventilación mecánica con paciente con ventilación mecánica y síndrome respiratorio agudo, con una PAFI mantenida menos de 150, que es entre moderada. El síndrome de distrés respiratorio idealmente debe tratarse con esta manera dentro de las 24 horas del diagnóstico, porque nos da mejor pronóstico, según los estudios. Y en el caso de que ocurra desreclutamiento, según la desconexión del ventilador, que puede ser en forma ocasional, cuando vamos a aspirar a un niño que tiene abundante secreción, tenemos que desconectarlo. Y ahí el paciente se desrecluta. En ese caso podemos aplicar la maniobra. Y también utilizado como una parte de la estrategia ventilatoria cuando ya no tenemos mucho que hacer. Entonces, ¿cómo preparamos a un paciente para realizar una maniobra de reclutamiento alveolar? El paciente en decúbito supino, con la cabecera elevada en 30 grados, hay que sedar y relajar al paciente, aspirar las secreciones previamente, corregir la bulimia, mantener una presión arterial media óptima, si es necesario incrementar vasopresores, pasar a modo asistido controlado, se tiene que hacer así, en ese modo. Un PIB de 15 sobre el PP administrado en ese momento, un volumen tidal protector de menos de 6 mililitros por kilo para el peso ideal del paciente y una presión meseta menos de 30. Debemos ajustar el FIO2 para obtener una saturación entre 90 y 92 con el oxímetro de pulso. El paciente debe contar con línea arterial y catéter venoso central.
El objetivo de reclutar el alvéolo es aperturar rápida y simultáneamente la mayoría de las unidades alveolares colapsadas, con lo cual se logra una homogenización del parénquima pulmonar del paciente, se revierte la hipoxemia generada por este mecanismo y se crean las condiciones para una ventilación más protectora. Entonces, los españoles nos brindan este protocolo de maniobra de reclutamiento. En una fase de reclutamiento pulmonar inician con 20 de pp durante 1 minuto y esto lo gradúan de 10 en 10, aumentan el pp durante 1 a 2 minutos hasta llegar a 40. En una segunda fase disminuyen cada 3 minutos la articulación en forma decreciente del pp de 3 en 3. A veces dicen de 3 en 3, pero en su esquema a veces lo bajan de 3, de 2, de 3, de 2. No está bien, he revisado el trabajo y en realidad no hay una uniformidad en la bajada. Hasta llegar a un mínimo de 15 centímetros de agua en el pp, o hasta que se observe una disminución en la saturación de oxígeno que sea mayor o igual al 1% del máximo de saturación que tendría en ese paciente, en ese momento el paciente. Al encontrar esta desaturación, entonces ellos concluyen que ese es el punto en el cual el pulmón se desrecluta y por lo tanto tienen que aumentar el pp en 2 centímetros de agua, que es lo que ellos, que se requiere para mantener el alvéolo reclutado. En la tercera fase, si no ha habido ningún inconveniente en el tratamiento del paciente con esta maniobra, ellos repiten el reclutamiento. Durante 1 minuto aumentan hasta 35 y vuelven a bajar de 2 en 2 por encima del punto de reclutamiento, o sea, de la PEP óptima. En la cuarta fase ya ellos han encontrado la PEP óptima 2 centímetros por encima del punto de reclutamiento y comienzan la ventilación protectora, o sea, volúmenes hidales menor de 6 por kilo, una presión meseta siempre menos de 30, el draining pressure menor de 15, que es un indicador de mortalidad, debe ser menos de 15. Si con las maniobras de reclutamiento que han hecho no encuentran un efecto deseado, no se deberían repetir las maniobras, excepto si la situación clínica cambia. Y estas maniobras las repiten cada 8 horas hasta llegar a destetar al paciente. Este es el esquema que los españoles proponen, basado en un estudio en adultos de Hobson, en la cual está la rama presión, tiempo. Empiezan de 20, aumentan hasta 30, 40, en 1 a 2 minutos. Y después bajan a 25. De 25 bajan cada 3 minutos de 3 en 3. De 25 a 22, debería ser 19 en la siguiente, pero es 20. Y de 20 bajan a 17, que ahí sí hay 3. Y 17 bajan a 15, que son 2 puntos en el PF. Por eso les digo, no hay una uniformidad en la bajada. Pues 3, 2, 3, 2. Siempre manteniendo un delta de presión de pico y PP de 15 centímetros de agua. Este es un esquema de reclutamiento también propuesto el año 19 por los autores Xu-Xin, en la cual tienen la rama de presión y ellos lo bajan teniendo en cuenta las respiraciones, ya no el tiempo como estaba en el esquema anterior. Tienen puro abscisa de presión y ordenada de respiraciones. Entonces empiezan también con 20, ellos lo suben de 3 en 3, 20, 23, 26, 29, 32, y llegan hasta 35. Ahí, en 35, mantienen al paciente durante 2 minutos y después inician el desescalonamiento.
teniendo en cuenta, ojo, la respiración. ¿Ya? De 25 a 24 a 23, de uno en uno lo van bajando, o sea, de una manera más lenta. Y siempre manteniendo el delta de presión del pico y el PP en 15, hasta que encuentran el punto de reclutamiento ideal, para de ahí aumentar 2 puntos en el PP. Este es un estudio que sí en realidad es un poco más acorde con los pacientes pediátricos, porque el anterior que recomiendan los españoles está basado en adultos. Esta propuesta la hacen Borisi, Crucis y Admo en niños, han estudiado niños. Entonces ellos, como ven ahí, aumentan el PEP de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, 30, cada 2 minutos, el PEP, llegando a una diferencial, un pico hasta 45, y en forma desescalonada bajan el PP de 2 en 2, de 30, 28, 26, 24, 2 centímetros de agua de PP, eso en una manera uniforme, como lo ven ustedes, hasta llegar a 14, donde 14 encuentran la compliance dinámica adecuada. ¿Ya? Entonces, ellos se encuentran en ese punto que creo que lo visualizan ahí, que está en 64, me parece. Entonces, este es un esquema que en realidad me parece más acorde y recomendable en la población pediátrica y se basa en estudios pediátricos, ¿no? Entonces, siempre al hacer el desescalonamiento de la presión expiratoria al final de la expiración, o sea, el PP, tiene que encontrarse este punto en el cual el alveolo no se vuelva a colapsar. Encontrando ese punto, ellos aumentan 2 puntos el PP para mantener el alveolo abierto. Una vez que consiguen eso, ellos tratan de hacer una ventilación protectora. Aquí un esquema en la cual la curva presión-volumen en el inicio, este es el punto de inflexión inferior, o sea, desde aquí para abajo se recluta el alveolo. De aquí hacia arriba, el punto máximo es el punto de inflexión superior. Esta es la zona máxima de reclutamiento alveolar. Si nos pasamos acá, distendemos. Generalmente, en los trabajos se sobrepasa, pero después se baja rápidamente el PEP hasta llegar a buscar el punto de inflexión inferior, o sea, el punto de reclutamiento, y de ahí aumentar 2 puntos del PEP. En forma esquemática, tenemos aquí los alveolos delante de la curva. Acá tenemos el volumen y la presión. Entonces, iniciamos el reclutamiento alveolar aumentando el PEP. Ustedes ven cómo los alveolos sanos se van distendiendo cada vez más, pero los que están colapsados se van distendiendo y van lográndose una mejor ventilación-perfusión. Posteriormente, como dice la maniobra, ellos desreclutan hasta encontrar el punto de inflexión inferior. Entonces, aplicando estos protocolos, tenemos pues los niños que nos llegan así a las unidades. Tratamos de realizar todo lo posible para ventilarlo mejor, pero cuando ya no llegamos a eso, nos queda aplicar este tipo de maniobras. Por lo tanto, la aplicamos y tenemos un pulmón con mejor pronóstico. Entonces, dentro de las conclusiones, lo primero que hay una falta de consenso en las estrategias en la maniobra de reclutamiento óptimo en el PARS. No han sido bien establecidas aún en la edad pediátrica. Este PALI es el consenso de injuria pulmonar aguda. Lo que recomiendan ellos en 2015 es que para realizar las maniobras de reclutamiento deben intentarse para mejorar la falta de oxigenación, pero ellos dicen a pasos lentos, incrementados y decrementados de la PEP. Se necesitan muchos estudios más para ver la eficacia y la evolución de niños a largo plazo.
Por lo tanto, no hay suficientes estudios pediátricos relacionados a la mortalidad, efectos adversos y efectos sobre la distensión de los alvéolos sanos. Bueno, con eso tendría por terminado esta presentación y esperando las preguntas que tengan bien a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, estimado doctor. Vamos entonces con unas preguntas que tenemos nosotros en el chat. Paso a leerlas. La primera dice así: se recomienda el aumento del P progresivamente y el volumen de ventilación por minuto. Perdón, inclusive aumento del PIB progresivamente y el volumen de ventilación por minuto. Lo que se recomienda es mantener ¿cómo se llama? El volumen tidal lo más, ¿cómo te puedo decir? Lo menos dañino posible, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta dice así: ¿qué criterios se consideran como respuesta positiva a las maniobras de reclutamiento alveolar? Una respuesta positiva a estas maniobras, lo que vamos a encontrar es que nos va a comenzar a mejorar la saturación, o sea, la ventilación pulmonar. En la radiografía se ve la manera como cambia la imagen del paciente. O sea, tengo esta primera imagen y la otra después de realizar la maniobra de reclutamiento. O sea, es un pulmón reclutado, el cual me va a dar una mejor ventilación, perfusión. Muchísimas gracias por la respuesta. Y tenemos una última pregunta que dice así: ¿cuál sería la técnica segura y eficaz para el reclutamiento alveolar? Bien, es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la técnica más segura y eficaz? Bueno, para mí, de toda la revisión, en la cual considero que se basa en estudios realizados por Boris y Cruces y Almond, sería esta, ¿no? Ya que en la otra, ellos aumentan un PP de 10 en 10, cada uno, 2 minutos. Aquí, al menos, en este esquema, ellos proponen un aumento del PP de 5 en 5 hasta llegar a 30 y un desescalonamiento un poco más uniforme. Esta es la que me parece a mí basada en estos 3 estudios realizados en pacientes pediátricos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por su presentación del día de hoy, en esta telecapacitación, estimado doctor Julio César, especialista de cuidados críticos del niño y del adolescente del Hospital Nacional Docente Madre del Niño San Bartolomé. Por favor, algunas recomendaciones finales para todos los participantes que se encuentran conectados en nuestra sala Zoom y en el canal de YouTube. Perdón, no le escuché bien. Sí, algunas recomendaciones finales, por favor, para todos los participantes. Bueno, las recomendaciones, estas estrategias o estas maniobras de reclutamiento alveolar, en realidad hay que preparar bien al paciente, hay que tener la experiencia en el manejo de la ventilación mecánica y si durante la maniobra de reclutamiento no es de que todo vaya bien, a veces el paciente comienza a tener una hipoxemia persistente. A pesar de eso, puede ocurrir un barotrauma o no hay ninguna modificación, entonces uno no tiene que suspender
sea, lo que dicen ellos es que cuando hay algún efecto colateral indeseable, hay que suspender inmediatamente y no volver a repetir eso, ¿no? Eso es lo que recomendaría. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por su discusión, estimado doctor Julio César Villa Soler. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias a usted. Y otros participantes, recordarles que estamos transmitiendo en vivo nuestro canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde van a encontrar esta y otras telecapacitaciones realizadas por el Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Recordarles que pueden suscribirse al canal para recibir notificaciones en vivo, así como también pueden compartir las presentaciones con un compañero de salud o, por qué no, con familiar. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en próximas telecapacitaciones. Hasta luego.